Soy Alex Nava y estoy convencido que todos somos llamados a romperla en la vida. Pues muy feliz de poder tener una emisión más de Rompiéndola. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a este mundo a romperla en la vida. ¿Qué tal la confianza en tu equipo de trabajo? ¿Cuánta credibilidad generas alrededor? De repente nos enfocamos demasiado en los skills que son importantes, en el currículum, en las competencias profesionales, en las certificaciones, pero de repente, si eso no va acompañado con un alto nivel de confianza y credibilidad de nuestra persona, se pueden generar vacíos y dolores importantes en las organizaciones y en las empresas. La confianza es un imperativo para cualquier equipo de alto rendimiento. Es una necesidad para nuestro país. Es una necesidad en las relaciones interpersonales. Es algo que buscamos por todos lados, que presumimos tener, pero que de repente no lo encontramos tan fácil. Hoy vamos a hablar de la confianza aquí en Rompiéndola con Fernando Calderón. Fernando Calderón es Country Manager para Midot, una empresa israelita que se dedica a promover una cultura de alta confianza dentro de las organizaciones. Fer, bienvenido a Rompiéndola, un gusto tenerte con nosotros. Alex, encantado de estar el día de hoy acá con ustedes y encantado de poder compartir esto que para mí se ha vuelto una pasión y que sabemos que efectivamente, como lo digo en todas mis conversaciones, todo es cuestión de confianza en las relaciones personales, en las relaciones profesionales, porque estamos basados precisamente como humanos, como personas, en eso, en confiar en el que tengo junto, en confiar en mi familia, en confiar en mis colegas, en confiar en mi primer nivel, en mi círculo de primer nivel para llevar a cabo mis relaciones, para divertirme, para profesionalmente ser exitoso. Entonces, este tema de la confianza es algo súper relevante para las organizaciones. Qué buen punto. Confiamos desde que existimos como humanidad. El hombre de las cavernas tuvo que confiar en otro para decirle, oye, ¿qué tal si tú y yo vamos y cazamos? Nos juntamos y empezamos a cazar algo y vamos construyendo algo y le damos a administrar al mamut a alguien más y que haga particiones iguales para las familias, ¿no? Exacto, así nació esto, así somos una sociedad, somos una comunidad y parte de ese elemento básico o la célula básica es precisamente la confianza. Pero como bien mencionas, a veces no es tan básica y a veces no está tan presente y últimamente los datos que tenemos no nos dicen lo contrario, efectivamente. Fíjate, es algo tan elemental, tan fundamental que asumimos que existe por todos lados, ¿no? Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿eres de confianza? Todos podríamos decir, sí, soy de confianza, ¿no? Y de repente lo que dices, los datos revelan otras cosas. ¿Cómo estamos en México? Sé que te has dedicado muchísimo a meterte a investigar, a analizar, a explorar, y no solamente en un tema de apreciación, porque todos podemos tener nuestra impresión, sino ya en un tema de estudio, de análisis, de tener datos. ¿Cómo estamos en México en temas de confianza? Claro que sí. Como ustedes saben, atravesamos por una pandemia que, bueno, fue un fenómeno global que obviamente nos afectó a todos los países, a todas las empresas, a todas las familias sin distinción. Y eso hizo que pasáramos de una crisis sanitaria a una crisis económica. Sí. Y esa crisis económica ha hecho que el nivel o el número de comportamientos contraproducentes en el ámbito laboral se disparara. ¿Por qué? Porque evidentemente ante un tema de escasez o una crisis económica se volvió un tema de escasez. ¿Por qué? Porque hubo disminución de sueldos, de comisiones, de bonos, es decir, el ingreso de las familias, de las personas, se vio disminuido. ¿Y qué pasa con una situación así? A lo mejor situaciones o acciones que tú no pensabas tener en la vida ante una situación apremiante de salud, de economía, de prioridades en tu familia, pues a lo mejor ya tu mente se abrió a decir, a lo mejor ahora sí puedo tomar esto que no es mío, o a lo mejor así puedo tomar esta cuenta, o a lo mejor así lo que está en la caja chica, o a lo mejor sí, ¿no? Piensas, hay un proceso cognitivo importante en el que nosotros mismos nos convencemos o nos justificamos de decir, como tengo el problema A, entonces puedo hacer la situación B para solucionarlo. Pero eso ha provocado que en los 2 últimos años, de acuerdo a los
reporte que tenemos, que lanzamos a principios de este año, en los 2 últimos años se ha incrementado en un 20% anual, es decir, 40% en los 2 últimos años, el número de comportamientos inadecuados o conductas contraproducentes, como nosotros le llamamos, en el ámbito laboral. ¿Qué es esto? Robos, fraudes, sobornos, acosos, malversación de servicios, suplantación de identidad. Estas situaciones que se han presentado en las empresas en estos 2 últimos años alarmantemente. Y esto es lo que hace que pues todos como organizaciones digamos, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué vamos a hacer? Porque esta situación, obviamente que se disparó por este contexto, ha hecho que todas las organizaciones se replanteen el decir, oye, ahora sí necesitamos saber realmente este tema de confianza, cómo lo tenemos entre nuestros colaboradores. Wow, 20% cada año. Anual en los últimos 2 años. En los últimos 2 años. Y lo que dices es muy interesante. Un problema de escasez despertó la justificación mental. Uh-huh. Alguien se hizo el coco wash, ¿sí? Que dijo, no pensaba yo delinquir, pero bueno, hace falta pagar esto en casa, no, tengo a mi mamá hospitalizada, no pensé que me fuera a dar COVID, entonces yo agarro y lo tomo. De alguna forma siempre las crisis o los momentos difíciles, yo lo he dicho, revelan de qué estamos hechos por dentro, ¿no? Porque de repente en un ambiente todo muy normal, controlado, pues puede parecer que fluimos con honestidad, pero las crisis revelan nuestra realidad interna. Y me acordé ahorita que decías esto, que hubo una vez un candidato al gobierno de Nuevo León que le preguntaron, ¿usted robaría? Y dijo esta respuesta públicamente, ahí fue súper controversial. Si mi familia no tuviera que comer, sí robaría. Ahí está. Era una locura. Ahí está la razón. Ahí está la razón. O sea, sí está en la mente y fue súper controversial. Sí. Y mucha gente se alineó a ese mensaje porque dijo, yo también haría lo mismo. Claro. Entonces, en temas de necesidad nos volvemos terribles. Sale realmente... Tu verdadero yo. Tu verdadero yo. Sí. Y en ese sentido, ¿qué hay que hacer, Fer? O sea, ¿cómo tratar de ayudar una vez que sale una radiografía de este tamaño? Claro. O sea, ¿qué hay que trabajar? O sea, ¿por dónde arrancas? O sea, despides y contratas, o sea, ¿qué haces? Reeducas a la gente, claro. Cambias al liderazgo, pones controles, pones políticas, le das pláticas de ética, traemos a gurús espirituales para que nos... O sea, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Sí, claro. No, mira, y déjame adicionar otra coyuntura adicional, obviamente derivada también de la misma pandemia. ¿Qué sucedió? Pues que se implementó de golpe el home office. Se implementó precisamente el que cada quien estuviera en casa, ¿no? O trabajara desde casa o donde quisiera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que tuvimos ese distanciamiento social y a las empresas de golpe les cayó esto y muchas empresas no estaban preparadas tecnológicamente y procesalmente para que las personas trabajaran remotamente en sus domicilios y pudieran ser igual de productivos o más, ¿no? Pero además, sabiendo que el que yo esté en casa sepa o confíe en que mi colega que está en su casa y que mi jefe que está en su casa y que mis subordinados que están en su casa, todo mundo está desarrollando sus actividades. Claro. O que rentaron un Airbnb y andan por ahí. Exacto, no importa. Pero están trabajando. Pero estén trabajando. Entonces, este proceso justamente en las organizaciones, y que bien, a últimas fechas, el home office se ha convertido a lo mejor en muchas empresas en esquemas híbridos, pero aplica exactamente igual. Si yo voy 2 o 3 veces a mi oficina y si estoy 2 o 3 veces de la semana trabajando desde casa, la pregunta es, ¿mis colegas están haciendo lo mismo? ¿Mi equipo de trabajo está trabajando igual? Entonces volvemos al tema, la confianza. Este es un tema de confianza, porque no estás ahí en los ojos, no estás viendo su escritorio, no estás viendo su oficina, no estás viendo su estación de trabajo, estás confiando en que la persona está desarrollando sus actividades en su casa. Entonces esto se vuelve un tema completamente hacia adentro de las organizaciones, se vuelve una preocupación seria de decir, oye, tenemos colaboradores confiables, tenemos colaboradores honestos, íntegros, que van a hacer por el negocio lo que hacían en la oficina, van a seguir desarrollando sus actividades como lo hacían en la oficina antes de pandemia.
Y este es el ejercicio donde queremos buscar o recomendar precisamente qué hacer, como bien lo decías. Entonces, el contexto de la pandemia, las justificaciones en este proceso cognitivo, pero también el modelo de negocio que hoy tenemos en home office y los esquemas híbridos hacen que tenemos una nueva cultura, ¿no? de negocio, y entonces tiene que haber una nueva cultura de honestidad y de integridad en las organizaciones. Claro, la confianza se tiene que acelerar porque es imposible tener home office, como bien lo planteas, si no hay confianza o esquemas híbridos. De hecho, muchas organizaciones están peleando y jaloneándose por querer volver a la presencialidad. Y hay mucha resistencia. Y hay mucha resistencia. Muchísimo. Mucha resistencia. Entonces, no hay más. O sea, no, va a ser prácticamente imposible volver a un esquema prepandémico. Exacto. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, es trabajar en la confianza. Sí. ¿Cómo empezamos a acelerar la confianza y la credibilidad unos a otros? O sea, ¿por dónde arranca el asunto? Tenemos que hacer, yo diría, 3 recomendaciones. Y como decimos vulgarmente, hay que cerrar la llave y hay que tapar la coladera, ¿no? Sí, las dos cosas. Hay que hacer las dos cosas. Primero, cerrar la llave, que es, hay que conocer mejor a los candidatos, es decir, a las personas que van a llegar a nuestra organización, a nuestra empresa, a laborar con nosotros. Es decir, al momento, como lo decías en la introducción, al momento de conocer a una persona, no solo ver su currículum, no solo ver sus certificaciones, sus capacidades, su experiencia, su título, su maestría, su diplomado, ok, eso está bueno, pero debemos todavía partir un paso atrás, y eso es justamente conocer o saber cuál es su nivel de integridad y de honestidad en su vida. ¿Cómo? A través de evaluaciones y de test profesionales que ya existen en el mercado, las cuales te dicen con un 85% de confiabilidad si la persona tiene los niveles mínimos o si es recomendada para entrar a una organización. Como se dice vulgarmente, tú no le abres la puerta a tu casa a cualquier persona que va atravesando por la banqueta. Claro, claro. No, ¿a quién le abres tu casa? A la gente de confianza. Entonces volvemos a lo mismo. A tu organización o tu empresa tienes que ver que el primer filtro en tu proceso de reclutamiento y selección sea si la persona tiene el mínimo de honestidad y de integridad para pertenecer a tu familia, a tu empresa, a tu negocio, a tu changarro, a tu pyme. Este es el primer filtro y después ve su currículum, sus competencias, sus actividades. Pero si no tiene lo primero, lo segundo se va a volver intrascendente. ¿Por qué? Claro. Porque el impacto de una persona deshonesta en tu organización puede costarte miles o millones de pesos y en el caso de las pymes, inclusive hasta quebrar el negocio. Claro. Entonces, ese es el primer filtro que debe de existir. Fíjate, no solamente que sea capaz y competente, sino que finalmente tenga este factor de integridad. Y a veces lo dejamos muy al feeling. Tengo la impresión que sí. Hay gente de recursos humanos muy sensible y que hacen preguntas con esta intención de tratar de sacar cierta información. Claro. Pero hablaste de algo importante, como profesionalizar el proceso a través de un test para poder ver el nivel de integridad. Digo, platicábamos hace ratito, yo recordaba el famoso polígrafo y que era como la famosa... el famoso elemento para detectar si alguien mentía o no. Así es, exacto. Hablando de test, en un test es posible ver con 85% de probabilidad el nivel de integridad de una persona. O sea, porque si tú me dices, yo me imagino un test, digo, en imaginación básica, ¿te robarías dinero? Sí, no. O sea, uno está pensando, no, si pongo que sí, me van a decir que ¿cómo, no? ¿Usarías información que no es tuya y te darías el crédito? No, no lo haría, ¿no? O sea, generalmente ante preguntas muy directas de esa manera, nosotros tendemos a contestar que jamás lo haríamos. Exactamente. ¿Cómo le hacen para que en un test podamos saber el fondo? Justamente la magia, como decimos, porque no es la primera vez que me preguntan esto, la magia que hay detrás precisamente de estas evaluaciones, justamente son las preguntas directas, pero también las preguntas hermanas, como le llamamos, es decir, preguntas indirectas que te vayan diciendo o te vaya dando idea de decir, oye, en este supuesto caso, o entre esto y esto, ¿qué contestarías? O entre esto y esto, ¿qué harías? Y obviamente lo que hace la tecnología es los algoritmos que tiene precisamente la plataforma hace que depende de lo que tú vayas contestando, en la velocidad en la que tú vayas
contestando y de acuerdo a lo que tú vayas respondiendo, la pregunta que tú hagas es diferente a la que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es un árbol. Es decir, no son 100 preguntas para Alex y 100 preguntas para Fer y ya evaluamos. No. O sea, es un rango de preguntas que puede haber dependiendo lo que tú vayas contestando y dependiendo la velocidad en lo que lo vayas haciendo, que la prueba va detectando si realmente estás teniendo un proceso natural o cognitivo donde estás racionalizando o pensando la pregunta y no estés tratando de evadir o de fingir tus respuestas. Entonces, ahí está el secreto de esto. Entonces, no va a ser la misma respuesta y entonces el árbol de profundidad te va dando en cuanto haya un incidente o cuando la prueba detecta que por aquí hubo una respuesta rarita, voy a volver a preguntar y otra pregunta y entonces vas encauzando la respuesta de esta manera para tener un 85% de confiabilidad, pero al mismo también tiempo decir, oye, hay rangos, ¿no? Hay rangos y las evaluaciones son muy sencillas porque son verde, amarillo y rojo y habrá situaciones en las que dices, oye, aquí hay un rango, esta persona puede o puede no. Pero finalmente es una recomendación. O sea, lo que nosotros hacemos es, oye, tienes un elemento más de evaluación para conocer mejor a la persona. Entonces, esto hace que tú tengas más elementos que no solo el currículum, no solo la entrevista, y como tú dices, si no eres experto en psicología y en RH, pues si eres empresario y si tienes una pyme y no tienes un área especializada de recursos humanos, apóyate en estas pruebas para tener un elemento más para identificar a esas personas confiables, íntegras, éticas, que de primera entrada obviamente puedas tener y decir, es una persona en la que puedo confiar y entonces tengo mayor grado de certidumbre para ahora sí que entra a mi casa, entra a mi organización de negocio. Esa es la primera recomendación. Y lo que ustedes miden finalmente es integridad como elemento esencial o qué otros aspectos. Integridad, honestidad, veracidad, apego a normas, estilo de trabajo, obviamente que son elementos precisamente para desarrollarte en una organización, porque siempre es importante medir todo este tema de apego, ¿no? Decir, oye, y además tú puedes investigar en las encuestas, pues si hay algún tipo o algún elemento que sea importante para ti en la empresa para decir, oye, pues yo quiero ver qué opina esta persona con respecto al soborno. O yo quiero ver qué opina esta persona con respecto a las drogas, o al alcohol, o a las apuestas, o depende del giro, ¿no? O la seguridad, o dependiendo, tenemos varias versiones de este tipo de pruebas. Pero lo más importante finalmente, Alex, es conoce mejor a la persona. O sea, haz de ella un elemento más para tener una evaluación y decir, sí, esta persona tiene estas características y su currículum y sus certificaciones. Entonces ya tienes un elemento más para decir, ok, las personas que vengan a mi casa, que vengan a mi empresa, las voy a conocer mejor. Esa es la primera recomendación. Oye, ¿y no les ha pasado que de repente se topan con que hay un candidato que es, pero tremendamente apoyado por su currículum, por sus skills, un perfil directivo? Y dijimos, tenemos al gallo, al que va a hacer levantar el negocio, trae las credenciales, carisma y demás. Bueno, a ver, apliquemos de la prueba ya nada más como un extra, un extra adicional. Y que de repente salga mal, o sea, en la disyuntiva en la que te metes, o sea, porque debes de ser, híjole, pero ¿y si se la hacemos otra vez? O sea, y si a lo mejor se equivocaron, a lo mejor son de los 15%, porque tengo el feeling que ¿te ha pasado eso? ¿Qué ha sucedido? Sí, a las empresas eso es común y obviamente es decisión de las empresas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que las áreas de recursos humanos, obviamente, al identificar un candidato con un buen perfil, pues lo que dices, quiero que entre a la organización. Claro. Y de repente llegas con este tipo de filtros y dices, no, siempre no. Entonces ya no es tan gallo, ¿no? Y entonces, claro, y entonces la empresa hace el mismo proceso y dice, oye, y si habrá hecho mal la encuesta, oye, y si a lo mejor no lo hizo en un buen momento, oye, y si le damos una segunda oportunidad, nuestra recomendación es no, porque ya si haces por segunda vez la prueba, ya sabes cuál es la mecánica del proceso. Claro. Ya sabes de qué se va a tratar. Entonces, van a estar falseadas las respuestas y evidentemente tú mismo como empresa estás provocando un resultado que no quieres que exista, más no significa que no está ahí. Entonces sí, esta es una disyuntiva de recursos humanos y evidentemente es algo que pasa todos los días, todas las semanas con las empresas,
pero que gracias a este proceso o a la confianza que hay precisamente en este tipo de evaluaciones, se dice, si no pasó este filtro, no sigue en el proceso de reclutamiento y selección y se queda ahí. Esa es la recomendación como tal. Si la empresa decide ignorar el resultado y contratarla, cosa que ha sucedido también, a la vuelta de la esquina, a los 6 meses, al año, a los 2 años, regresa a la empresa y me dice, oye, a esta persona le hicimos el examen, estuvo aquí en la empresa y cometió un acto contraproducente. Y vamos nosotros y decimos, a ver, ok, ¿cuándo hizo la prueba? ¿Quién es? Ah, mira, era no recomendado, pero decidieron contratarla. Y entonces pasa esto tan seguido, Alex, que como no te das idea, este ejercicio que acabas de hacer es muy común en las empresas. Sí, y es que es interesante porque, digo, desgraciadamente, hay escasez de talento también. Hay escasez de talento y aprendemos a ocultar estos valores o antivalores que hay, los ocultamos. O sea, sí. El ladrón se vuelve cada vez mejor en fingir que no es ladrón, el deshonesto en fingir que es una persona honesta, el mentiroso en fingir que es una persona veraz, y no te das cuenta. O sea, hay series, películas de personas alrededor de esto que tú te digas, no, no tiene ni cara de criminal, porque ya lo estigmatizamos. Sí, exacto. O sea, le ponemos cara. Le ponemos rostro, y finalmente termina siendo sorpresivo, razón mayor para indagar y analizar. Ahora, cuando ya tienes a la gente dentro de la organización, agarramos, se aplican estos filtros, pero ya hay un cúmulo, o sea, de repente ya hay un grupo de personas. ¿Cómo hacer para que se genere una cultura de veracidad, de honestidad, de integridad y levantar y exaltar estos valores a un nivel superior? Me acuerdo mucho un ejemplo de un financiero que fue despedido fuertísimo porque fue dramático, porque él lo que hacía era tomaba dinero de la cuenta, de una de las cuentas de la empresa, invertía y lo devolvía al día siguiente. Pero por día ganaba, o sea, un cachito, y dice, no estoy haciendo nada porque lo estoy devolviendo al día siguiente. Wow. Pero estaba jugando con el dinero de la empresa, con recursos de la empresa. Entraba, salía, sí. y no hubo en ningún momento ningún faltante, no hubo ninguno. Pero cuando se dieron cuenta lo que estaba haciendo, ¿no? Y bueno, ya después eran periodos un poquito más largos, ¿no? 2 días, 3 días, para que tuviera un poquito más de dividendo y todo. Y de repente, este tipo de cosas que la gente diría, pues no pasó, porque sucede así en macro y en micro. La caja chica, lo tomo, mañana lo devuelvo, pero no es tu dinero. O sea, no es tu dinero. O sea, la caja chica es un recurso de la empresa para gastos de la empresa. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ahí? O sea, ¿cómo empezar a elevar los estándares que nos caería muy bien a los mexicanos y nos caería muy bien en las organizaciones? Aquí son la segunda y la tercera recomendación. La segunda es, desafortunadamente o afortunadamente, este tipo de conductas no se realizan por una sola persona. Normalmente, en el 50 al 70% de los casos, está involucrada más de 2 personas en este tipo de conductas. Te digo, ¿afortunada o desafortunadamente? Sí, claro. Entonces, la recomendación aquí es, oye, tenemos que implementar un buzón de comentarios, de comunicación, de denuncias de este tipo de situaciones, porque al haber redes internas y externas a la empresa, este tipo de situaciones se manejan de manera, se solapan unos a otros. Claro. Hay personas que medio saben y medio no saben, entonces hay un grado el saber y no decir, al saber y sí denunciar. Entonces al ser cómplice de ese tipo de situaciones, no te hace no responsable, sino justamente la idea es que haya un buzón de comunicación con el área de recursos humanos, con el área administrativa, con la gerencia, con la dirección, para denunciar este tipo de acciones, porque normalmente cuando sucedió alguien ya lo sabía, cuando pasó ya lo había visto, o ya se lo imaginó, o dijo, qué raro está esto, ¿no? O sea,
Es decir, ya había indicios por ahí. O no te cuadra, ¿no? Que el no sueldo sí. del supervisor de repente Sí. no da para el estilo de vida, y ahora salió el tío rico que le empezó a dar dinero y demás, cosas raras empiezan a pasar, ¿no? Exactamente. Entonces, esa es la segunda recomendación, es decir, para implementar una cultura de honestidad y de integridad en las organizaciones, hay que fomentar esta comunicación y abrir esos canales de comunicación. ¿La recomiendas anónima o con nombre? Puede ser anónima, no hay ningún problema, pero justamente decirlo, hacerlo. Hacerlo visible. Hacerlo visible, ¿no? Y esto hace precisamente que haya entonces, entre toda la comunidad, entre toda la organización, de toda la empresa, que todos nos cuidamos. Ese es el asunto, ¿no? Qué buen punto. Y esa es la segunda recomendación. Y fíjate, eso me encantó, es fomentar una cultura donde todos cuidan la honestidad de la empresa. Y si hay alguna conducta que no es adecuada, voy, agarro y la denuncio. Fíjate que también conocí una empresa japonesa en la que precisamente para temas de discriminación tenían esas denuncias, cualquier acto de discriminación. Y había carteles en la empresa que me encantaron. Es decir, la discriminación no es permitida, ve y denúncialo. Todos dependemos la inclusión y la integración en nuestra organización. Es lo mismo. Y ese es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Todos cuidamos de la empresa, exactamente. Buenísimo. Esa es la segunda recomendación. La tercera recomendación es, primero, los candidatos y cuidar a quien entra a nuestra casa. La segunda es este tema de la denuncia. La tercera es, vamos a tapar la coladera. ¿Cómo es? Sabiendo el nivel de honestidad e integridad de nuestros colegas, de nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque como personas cambiamos. ¿Sí? Cambiamos cada año, cada 2, 3 años, somos distintas personas. ¿Y por qué? Porque tenemos distintas prioridades. Volvemos a lo mismo. O situaciones coyunturales como una pandemia, como lo que vamos a hacer, hace que cambien las personas, hace que cambie su proceso cognitivo para decir qué es prioridad, qué es importante, qué estoy dispuesto a hacer y qué no estoy dispuesto a hacer. Eso cambia en las personas. No es lo mismo cuando eres universitario y tienes tu primer empleo, a que cuando ya tienes una relación, a cuando ya tienes una casa, a cuando ya tienes hijos, a cuando ya tienes familiares, tus padres grandes, etcétera. Todos estos momentos en nuestra vida hace que nuestras prioridades sean distintas y hace que nuestro proceso cognitivo para hacer o no hacer algunas cosas cambie. Entonces, como las personas cambiamos, la recomendación es, tenemos que hacer esto con un normalizar el que todos los colaboradores en la organización hagan una evaluación de integridad y honestidad de manera recurrente. Esto está ya muy normalizado en el sector financiero, en el sector bancario. Todos los empleados bancarios tienen que hacer una prueba de integridad y honestidad por compliance. Ya está normal. Si tú eres empleado bancario, tú sabes que eso lo vas a hacer. Que es parte todos de tu vida los años y de tu vida profesional. Ya está. Y así mismo las empresas de seguridad, y así mismo las empresas de logística, y así mismo los retailers. ¿Por qué? Porque es parte ya de fomentar esta cultura de honestidad y de integridad. Y entonces sí, puede ser que hoy Alex, cuando lo contraté, no tenía ningún problema. Estaba re bien, pero 2, 3 años después cambió por X o Y razón y hoy sus prioridades son otras. Y eso lo podemos saber con una evaluación de honestidad e integridad ya para los que son los colaboradores. Sí, y es que sucede, o sea, de repente vas y, oye, tú manejas esos recursos, oye, y te empiezan a seducir con las ideas. Nunca has pensado, nunca has visto. Un día, pues nosotros lo hicimos y demás. Y empiezas, a veces prácticas deshonestas se dan hasta en café, de decir, pues un día hicimos, un día mi primo, un día acá, un día si quieres, pues mira, yo conozco un hacker, conozco esto, si necesitas, de hecho, perfiles como los tuyos se prestan, es súper seguro, no pasa nada, o sea, y de repente se te empieza a meter la cosquillita por el deseo del camino y corto. Porque es una evaluación distinta también por justamente lo que acabas de mencionar. No solo las prioridades cambian, no nuestras prioridades cambian, sino que además tienes un grado adicional de que ya conoces a la organización. Entonces, ya conociendo a la organización, ya sabes los huecos que hay por ahí en los procesos, en los controles, en la disciplina, en, ¿no?, los manuales, ¿no? Entonces, al momento de conocer ya esos huecos, decir, recuerdo muy bien un caso que decía, oye, no, pues es que estaba ahí encima y lo tomé. ¿Por qué no cuidan sus cosas? No, espera. El que esté ahí encima y no es tuyo no significa que tomes el teléfono y te lo lleves y no es tuyo. ¿Me explico? O sea, ese tipo de situaciones o de falta de procesos o de supervisión o de control hace que las personas
ya se sientan cómodas en la organización, ya conocen esos huecos o esas fallas y entonces empiecen a pensar de, y si hago esto, nadie se va a dar cuenta, y si saco el dinero un día y lo regreso al otro, pues nadie va a saber, y si tomo la caja un día y la regreso mañana, pues nadie se va a enterar, y si uso estos viáticos mal, pues no me importa, y si uso el auto para X o Y cosa, todas estas cositas empiezan a dar ideas. Somos muy creativos para estas cosas. El helicóptero está ahí parado, se va a oxidar y hay que usarlo. ¿no? Y luego salen corriendo de los puestos directivos del gobierno. Exacto. Entonces, cambian las prioridades de las personas y también los contextos en los que están. Entonces, esas son las 3 recomendaciones a implementar. Qué buen punto también, ¿no? El estar continuamente analizando cómo estamos, ¿no? ¿Cómo estamos? Una evaluación, ¿no? Sí. Y de repente a mí se me ocurre ahorita de forma empírica, evidentemente tenemos este recurso que tú promueves, ¿no? Que tienen como organización, ¿no? Poderlo estar analizando, pero también puede haber un recurso muy básico de decir, hagámonos una evaluación 360 de confianza entre nosotros, o sea, anónima. ¿Qué tanto yo confío en Fernando Calderón y yo analizo de forma anónima? ¿Y qué tanto tú confías en Alejandro Nava de forma anónima? Y evaluamos a todos y de repente nos puede dar algunas señales, pero estas recomendaciones, finalmente, evaluémonos, veamos cómo estamos, las personas cambiamos, las personas empezamos a encontrar los vacíos en la organización. Correcto. Y eso puede ser un riesgo porque es una tentación, al final es ver una posibilidad de tener algo rápido y el camino corto para todos puede ser muy tentador, ¿no? Y además, como decías también hace rato, hay que dejar la subjetividad con algo de objetividad. Porque con de que yo siento, yo creo, me late, o me dio buena vibra, ¿no? Este tipo de comentarios siempre surgen. A ver, vamos a hacerle objetivo, vamos a hacer un proceso, vamos a normalizar este tipo de procesos. Lo que le decimos a las empresas es, no tengan miedo, o sea, háganlo, implementenlo. O sea, los colaboradores tiene que ser esto natural, debe ser normal. Si tú eres una persona honesta o íntegra y yo te digo, oye, te voy a hacer una evaluación de honestidad e integridad, dale, claro. No tengo ningún problema. Por favor. El que te diga que no, ¿por qué? ¿Para qué? Agua, claro. ¿No? Exacto. Entonces, este tipo de cosas debemos normalizarlas. Y además, te digo, muchas empresas grandes o corporativos que tienen ya en sus procesos de reclutamiento y selección o en sus áreas de desarrollo organizacional, ya lo tienen esto un poco más digerido. Las empresas medianas y las empresas pequeñas tienen una oportunidad enorme aquí de implementar estas cosas, porque de acuerdo a los análisis que tenemos, las empresas grandes, este tipo de situaciones, robos, fraudes, este tipo de situaciones pueden impactar hasta en un 10% los ingresos anuales de una empresa, que no es un tema menor. Nada menor. 10%. Pero en las empresas pymes, esta situación puede ser que el sueño de Alex como emprendedor termine por un empleado, un infractor laboral, como llamamos, termine con su sueño como empresario, como startup, como pequeña empresa, de alguien pues que se veía bien en el papel, pero que al final del tiempo hizo algo que llevó el negocio a la quiebra. Se llevó los clientes, se llevó el conocimiento, se generó un negocio y la caja. No, qué barbaridad, claro. Y desapareció con todo. Se pidió un préstamo pyme, se lo llevó, desaparece y efectivamente nos puede costar el negocio. Y entonces aquí es donde decimos justamente cuánto vale la confianza, regresando a nuestro tema de origen de esta plática. ¿Cuánto cuesta la confianza? ¿Cuánto cuesta saber que una persona es confiable? Y como yo siempre contesto, invierte unos pesos en una evaluación para ahorrarte miles o millones de dolores de cabeza. Se me hace tan básico como la importancia de medirte el colesterol, la importancia de hacerte tus estudios continuos, de cómo está tu química sanguínea, de absolutamente todo. Es un imperativo saber cómo estás, porque hay N+1 enfermedades silenciosas que te sientes bien y que después te hacen un crack. Y es lo mismo. Exactamente lo mismo. Te puedes sentir muy bien, pero hay una enfermedad silenciosa llamada deshonestidad, robo, que desgraciadamente acosa por todos lados y que termina siendo, puede ser un crack. Pensando en generaciones, ¿tienes algo de datos? O sea, ¿son igual de honestas o de deshonestas las generaciones? Boomers, X, Y, Z, o hay una tendencia a
a que las generaciones son más honestas, las nuevas. ¿Cuál es tu impresión al respecto? Fíjate que si relacionamos este tema de las generaciones, que me encanta, por cierto, en el pasado hemos platicado de este tema muchísimo, si lo relacionamos inclusive por el nivel de puesto, es decir, dentro de la organización, que de alguna manera está relacionado con las generaciones y el nivel jerárquico dentro de las organizaciones, no vemos ninguna diferencia entre puestos operativos, puestos administrativos, mandos medios y directivos. Y acabas de dar un ejemplo hace rato tal cual, ¿no? Un responsable de finanzas, de un área, que dijeras, no, es que nada más este tipo de evaluaciones las debemos hacer entre el personal de nuevo ingreso, entre los puestos de X a X rango, y los gerentes y los directores están bien. Error. Este tipo de situaciones se presentan en todas, estadísticamente, en todas las posiciones. Igual en todas las posiciones. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. El proceso cognitivo que cada uno vive en sus diferentes estratos tiene diferentes prioridades. Entonces, es igual de importante para el que, con todo respeto y cariño, el que no le alcanza para el transporte, como para el que no le alcanza para pagar la mensualidad de su Mercedes. Es exactamente lo mismo. Claro. O sea, en diferente escala, pero es exactamente igual. Y eso nos ha llevado precisamente a ver y a comentarlo esto con las organizaciones, porque también es un tema de decir, no, ¿cómo voy a evaluar a mis gerentes y a mis directores? No, ¿cómo voy a evaluar a esta persona que va a entrar a un puesto directivo? Por supuesto que sí, con más razón, porque va a ser una persona clave en tu organización, porque es una persona con un alto grado de responsabilidad y que obviamente va a tener más acceso a información sensible o confidencial de la organización. Fíjate que yo tengo una hipótesis, a ver qué piensas. Yo creo que la generación Z, esta nueva generación que está entrando al medio laboral, tiende a tener más valores, o sea, ve el impacto de la honestidad, de la integridad, de la transparencia, o sea, es muy común que alguien de 21, 22 años, 25, 24, quiera respetar las leyes de tránsito, quiera hacer bien las cosas. Eso es cierto. Es muy, o sea, tengo la impresión que por ahí puede haber un poco de esperanza. Claro. Esto es a puro feeling, ¿eh? Mi impresión personal es que los X fuimos creados tan el camino corto al éxito que hay que pasar por encima de lo que sea. Por encima, y que fuimos N veces tentados, y que en nuestro historial hay cosas, o sea, digo, no es confesionario, ¿no? Pero que hay cosas que de repente dices, ay, la verdad es que lo hubiera hecho distinto, creo que aquí sí me vi abusivo, aquí a lo mejor no considera a esta persona, y de repente sí te das cuenta que a lo mejor en la generación X me da la impresión que puede haber una tentación muchísimo más grande hacia la deshonestidad. Mi impresión particular, ¿eh? No, o sea, coincido contigo, o sea, lo que pasa es que en este momento todavía los centennials son un porcentaje bajo de las organizaciones. Claro. Obviamente los millennials tienen el grueso, la generación X y baby boomers todavía tenemos en el ámbito laboral. Entonces, los centennials, tienes toda la razón, o sea, cuidan más el ambiente, tienen más apego a normas, son más conscientes de lo bueno y de lo malo, son menos infractores por naturaleza. Habrá que ver en el ámbito laboral, claro, más adelante, claro, si esta generación tiene eso o en el tiempo se va a ir perdiendo. Hoy porque es un porcentaje pequeño del capital humano que tenemos en las empresas, pero conforme va creciendo este grupo de centennials en el ámbito laboral, vamos a ir viendo realmente cómo se desempeña. Sí. Cuando tengan necesidades distintas o prioridades distintas. Habrá que ver. Qué buen punto, ¿no? Al final todas las personas vamos evolucionando y luego resulta que hacemos aquello que jamás pensamos que íbamos a hacer. Así es. Y que jamás, ¿no? En esta pandemia lo vivimos muy fuerte, Alex. En esta pandemia creo que si algo aprendimos fue eso. Nos enseñó esta pandemia a que realmente nuestras back to basics, como decíamos en casa, las relaciones, la confianza. Imagínate si no hubiese habido confianza en la familia cuando regresamos todos al círculo familiar y estar ahí en familia y apoyarnos. Volvimos a la célula básica, ¿no? Y también con las organizaciones y la empresa, volvimos a la célula básica de yo confío en que mi equipo de trabajo y mis colegas van a estar haciendo su trabajo en casa.
y te mordías el dedo para saber si están trabajando o no lo están haciendo, si vamos a tener la misma productividad o no en términos de los resultados de la organización, haciendo home office o con esquema híbrido. Volvemos al tema, o sea, la célula básica de las relaciones es, tenemos confianza, abrimos nuestra conversación, abrimos nuestra amistad, abrimos un negocio, abrimos una nueva empresa, o sea, todo, antes de ponerlo en papel, antes de ponerlo en firma, antes de ponerlo en un contrato, es decir, oye, Alex, yo tengo esto, tú tienes esto, venga, primero es así, el negocio se hace así, después se hacen los papeles, pero el negocio primero es así, de confianza. Claro, y es ahí donde se me hace increíble fomentar ya una cultura acelerada de confianza. Nos haría tan bien a los mexicanos, o sea, porque aceleraría los procesos, disminuiría los costos, nos volvería más productivos, más rentables como nación. Naciones con alto nivel de desconfianza no son productivas. Naciones, por el contrario, con alto nivel de confianza, como puede ser la japonesa, como puede ser la suiza, detonan cosas extraordinarias en términos de productividad, y hay un dividendo que pagamos altísimo por la desconfianza. Sí. Y yo creo ahí que se me hace interesante porque decimos, ok, hagamos un trato como amigos y demás, pero siempre decimos, pero hay que dejarlo por escrito. Claro. Pero hay que... Claro. Y yo confío en ti y tú en mí, pero ¿qué tal si nos hacemos una pruebita también? Para validar, y que esto de las pruebas sea algo ya parte de nuestro ADN, o sea, si confiamos, hagámonos las pruebas y empecemos a caminar en esta credibilidad. Fíjate, ¿qué piensas de una política como las que tiene Netflix, que es famosísima por su romper todas las reglas? No, de hecho hay un libro muy famoso que dice, aquí no hay reglas. Tiene una política de viáticos. Los viáticos es, gasta lo que se necesite para el negocio. Así es. No me tienes que justificar nada. Sí. O sea, gasta el vuelo, el hotel, la comida, los días que necesites estar, que tú necesitas para que el negocio que sea rentable. Y luego tienen otra, tómate los días de vacaciones que necesites para ser productivo. O sea, opa. ¿Qué piensas de cosas como estas? Justamente ahí, empezando a cerrar nuestra conversación, dejando el lado romántico precisamente de yo confío en ti, tú en mí, y lo hacemos, y tenemos un espíritu, cordial y de confianza en la organización. Quitemos el lado romántico, vámonos a los hechos, es decir, ¿qué pasa? Efectivamente, cuando tienes altos niveles de confianza en la organización, esto se refleja en la productividad de los colaboradores. Y es ahí donde las empresas precisamente que han roto este paradigma vuelan. Es decir, cuando tú tienes en tus colaboradores o tienes implementada correctamente esta cultura de honestidad y de integridad entre los miembros de tu equipo, los resultados empiezan a salir, o sea, X, ponle el número X que quieras, porque justamente empieza a haber esa empatía entre todos. Esto no es aritmético, se hace geométrico. O sea, es decir, empezamos a tener más y más y más y más resultados. ¿Por qué? Porque la célula básica en la que se sembró la organización ya está, porque hay una cultura de honestidad ya está, porque entonces tú sabes que en el ejemplo que acabas de poner, tú sabes si irte en primera clase o irte en business o irte en coach es suficiente o no para el negocio que vas a ir a cerrar a Monterrey. Tú sabes si te vas a gastar una comida rápida o una comida grande, o depende de lo que vayas tú a realizar. Es decir, el negocio que yo voy a traer debe estar en función de lo que yo me voy a gastar, o debe ser parte de ese pensamiento, es el que debe de establecerse, y no decir, tengo carta abierta, venga, yo aquí me gasto todo. Esa mentalidad justamente no es de una persona íntegra, justamente decir, oye, voy a hacer esto, me puedo gastar esto, o voy a obtener esto, entonces me puedo gastar esto. Ese ejercicio precisamente es el que hace que la productividad en las organizaciones se eleve, y es por eso la importancia de decir, ok, sí, el valor de la confianza, sí, pero ¿qué hace la confianza? Hace que las organizaciones exploten, hace que las organizaciones evolucionen, y hace que muchas culturas, como la japonesa, como la alemana, tengan culturas tan fuertes en las empresas, que hace que todo funcione como maquinita y que no haya abusos y que no haya este tipo de situaciones. No caben, no se dan en la organización. ¿Por qué? Porque la mentalidad de todos es cómo ganamos más,
cómo vendemos más, cuánto nos debemos de gastar, y ese es el espíritu de llevar una organización a esos niveles de productividad. Wow, nos conviene entonces tener una cuestión de confianza, no solo porque es una cualidad linda, Obvio. no porque no solo nos hace nobles, sino nos hace rentables, productivos y podríamos explotar como país, ¿no? Así Me es. encantó como lo dijiste, no solo aritméticamente, sino geométricamente, Sí, exponencialmente, sí. X, el número que El sea, que le y eso es lo que queremos, acelerar, y a veces pensamos, es cuestión de tecnología, es cuestión de tener nuevos clientes, sí, pero también el índice, la tecnología, nuevos clientes, nuevas posibilidades de negocio, nuevos productos. Si no tenemos un núcleo de alta confianza en la organización, pues eso se nos viene para abajo. Así Pues es. Fer, qué gusto conversar de este tema tan necesario, importante y tan vital para las organizaciones. Y siempre termino el programa preguntándole a la gente que se siente en esta silla, ¿cuáles son los 3 consejos de Fer Calderón para romperla en la vida? Tu ABC del éxito, ¿qué nos podrías decir? Yo creo que lo primero es, necesitamos ser ambiciosos, siempre ser ambiciosos, buscar más allá. Si tenemos una meta de corto plazo, una meta de mediano plazo y una meta de largo plazo, creo que eso nos mantiene enfocados. Hoy, lo decíamos hace rato, hoy puede ser un viaje, mañana puede ser un auto, pasado es tu casa, pasado es tu negocio, pasado es... Si somos ambiciosos en el sentido positivo, siempre tenemos una razón para caminar. Y ese es nuestro motor. ¿Sí? Realmente es un motor que depende de la etapa de nuestra vida otra vez, tiene diferentes dimensiones, pero el tener metas, el tener objetivos, el ser ambiciosos en ese sentido, nos va a hacer concentrarnos, tener foco y buscar siempre ir para adelante. Lo otro es, en ese proceso y en ese camino, tenemos que ser humanos. No se trata de pasar por encima de todos, como lo decíamos, que lo decías de la generación X, a veces estamos acostumbrados a ir por el resultado no matter what. No, no es así. Tenemos que tener conciencia social, tenemos que tener conciencia humana, conciencia familiar, de decir, oye, sí, vengo aquí a romperla, sí, pero no a costa de lo que sea. Vengo a romperla para ayudar, para colaborar, para dar, para regresar y claro, para mantener mi objetivo. Entonces tenemos que ser personas, tenemos que ser humanos para no dejar rastros en el camino negativos en ese sentido. Y por último, yo te diría, para romperla, tenemos siempre que tener y rodearnos de esa energía positiva, de ese comunidad, y esa comunidad se llama familia, se llama pareja, se llama empresa, se llaman colaboradores, se llama lo que sea, porque eso crea un círculo virtuoso en nuestra vida para encontrarle sentido por un lado, pero también para inspirarnos a hacer más cosas. Si juntamos esas 3 cosas, seguro la rompemos, Alex, la rompemos. Me encantó, Fer. Ambición sin perder nuestra humanidad. O sea, y que tiene que ver con el tema que estábamos hablando. No por ser ambicioso vamos a violar nuestra integridad, vamos a romper principios. No, seamos ambiciosos, pero vayamos por el camino correcto, siendo humanos en el camino y rodeándonos de otros para enriquecernos de ellos y también para que ellos se enriquezcan de nosotros. Muchísimas gracias, Fer, por haber estado. Un gustazo tenerte por acá. Y gracias a todos que nos ven, que nos escuchan. Nos vemos en la siguiente emisión de Rompiéndola. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos somos llamados a romperla en la vida.